Estamos en esta sección hablando de la estructura de la teología, la naturaleza, su función, sus aportes, y hablamos un poco de la originalidad. Eso lo vimos en la clase anterior, solo para recordar aquí. El gran aporte estaba básicamente en el método, la espiritualidad para compartir con los pobres. Dijimos que la teología siempre, toda teología, no solo la teología latinoamericana, es una teología situada porque se hace desde la realidad concreta. También dijimos que tenía una perspectiva profética, que había que hacer un estudio de la realidad, denuncia del pecado, y lo que se buscaba era transformar la realidad. Siempre que la realidad no sea favorable para la gran mayoría, entonces se busca transformarla. Pero cuando ya se llega a una realidad esperada por todos, pues no hay que pensar en transformar la realidad, ¿no? Hay que más bien mantenerla. Pero en el caso de América Latina, estamos todavía en proceso de desarrollo. Y estamos siguiendo un proceso de liberación. Bueno, se espera, ¿no? Habíamos hablado de Clodovil Boff, de Leonardo Boff, son brasileños ellos. Sobre todo Clodovil Boff, sobre su libro de epistemología, donde fundamenta el quehacer teológico latinoamericano con los tres momentos del quehacer, las tres mediaciones: la mediación socioanalítica, hermenéutica y práctica. Dijimos que en la teología bíblica, conocer a Dios es solidarizarse con el necesitado, ¿no? Recordamos un poco el método de ver, juzgar, actuar, que ya lo aplicó el Concilio Vaticano II en su encíclica o Constitución Pastoral, Gaudium et Spes. El método se trata de un método orientado a la acción, empezando con un análisis de la realidad, una interpretación de esa realidad desde la disciplina del investigador y luego sugerencias para actuar. La mediación socioanalítica entonces era el primer momento para llegar hasta la acción, ¿no? Estoy recordando nada más. O sea, después de la originalidad, habría que hablar también de los aportes y debilidades. En cuanto a los aportes, diríamos que pasa por lo que se ha llamado la ortopraxis. Así como hay ortodoxia o la correcta doctrina, también hay que hablar de ortopraxis o la acción correcta en base a la fe, en base a la ética, naturalmente, ¿no? El primero es la inversión de la relación entre la teoría teológica y la praxis de la fe. En los siglos de la escolástica barroca, estamos hablando Edad Media para atrás, y de la neoescolástica, Edad Media para adelante, el primado lo había tenido la ortodoxia, o sea que lo que se buscaba siempre en la teología era la doctrina correcta, no es estar en la verdad, no ser un hereje, no estar equivocado. Y la ortodoxia es la búsqueda de actitud de la formulación de las verdades en las que hay que creer. Ahora, eso no está mal, eso es correcto. Siempre hay que buscar la verdad y establecer con exactitud lo que decimos en función de los hechos objetivos. Entonces, la teología de la liberación optó decididamente por la ortopraxis.
Es decir, más importante que estar correcto en la doctrina es hacer cosas correctas que ayuden a la gente. Es la ortopraxis. Lo decisivo es que el creyente se comporte en su vida cotidiana de acuerdo a su fe en Jesús, que lo siga. Y la fe es concebida como esencialmente liberadora. La praxis de la fe, que es lo primero, es praxis de liberación en la historia, en el marco de la teología de la liberación, claro. Si hablamos de teología de la esperanza, pues dirán los teólogos de la esperanza que la praxis de la fe se convierte siempre en una praxis de esperanza. Y así, cada uno amoldará los principios a su propuesta teórica o teológica en este caso. Entonces, si hablamos del primado de la praxis o la ortopraxis, como anterior a todo, significa que la teología pasa a ser un acto segundo para reflexionar esa praxis a la luz de las Sagradas Escrituras y de los demás lugares teológicos. No sé si se entiende esto. Me gustaría que podamos conversar un poquito cada que avanzamos un paso, porque si no se entiende ahora, más adelante más complicado. Pastor, disculpe, ¿qué es ortopraxis? La práctica correcta. Ortodoxia es la doctrina correcta. Entonces, entre la ortodoxia y la ortopraxis, la teología latinoamericana optó por empezar primero la búsqueda de una ortopraxis, o sea, una correcta acción. Para poner un ejemplo, yo supongo que todos ustedes, como yo, creemos que estamos en la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la verdadera iglesia, todo lo que quieran. Y creemos una sana doctrina, o buscamos siempre estar dentro de la sana doctrina. Pero esa sana doctrina, si no incluye la ayuda a los más necesitados, a los que sufren, a los que están en problemas, pues ¿de qué me sirve? Es la pregunta. ¿Cuál es el valor de que yo no sea un hereje, esté en lo correcto, pero cuando miro a la gente necesitada no soy capaz de darle mi ayuda? Entonces lo que se busca más bien es una ortopraxis antes que una ortodoxia. Y eso tiene consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque en un contexto como el nuestro, evangélico, donde lo más importante es estar en la doctrina correcta, que alguien diga, no, lo más importante es ayudar a la gente necesitada, no importa tanto la doctrina, te convierte en un hereje, o en un rebelde, o en una disidente, ¿no? Alguien que no está de acuerdo con los principios básicos de la fe. Sí, pero esa es la búsqueda de la ortodoxia, no de la ortopraxis. No sé si se entiende esto. Sí, profesor. ¿Está bien? Sí. Por eso la teología es acto segundo, porque reaccionamos con amor, con solidaridad, en la medida en que nosotros hemos experimentado también la pobreza, experimentamos, o sea, sabemos lo que significa pasar por hambre, no tener trabajo, ser desempleado, estar excluido del sistema. Entonces, cuando vemos una persona que está en esa situación, inmediatamente tratamos de socorrerla sin pensar en la teología, si es correcto, si la doctrina me lo permite, qué diría Lutero, qué diría Calvino. O sea, ahí no hay una cuestión previa de teología. Es el acto de solidaridad inmediata. Se llama solidaridad mecánica. O sea, yo actúo, reacciono
mecánicamente para ayudar y socorrer al necesitado. Bueno, esa es ortopraxis. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús qué hubiera preferido si se trata de hacer alguna preferencia? Yo sé que lo correcto sería tener un equilibrio entre la ortodoxia y la ortopraxis. ¿Quiénes eran los ortodoxos en el tiempo de Jesús? Pues los fariseos. Ellos tenían la doctrina correcta, no es que estaban equivocados. Pero ¿cuál es el problema de los fariseos? A ver, que alguien me lo diga. Que no lo practicaban. ¿No? Exacto. En Mateo 23 justamente es una crítica en la que Jesús le dice a sus discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque esta gente dice, pero no hace. O sea, hay una inconsecuencia ética. Y ese es el problema. No sé si me entienden. Sí, pastor. Para... ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, de lo que se trata es de buscar el equilibrio entre ortodoxia y ortopraxis, sí. Ni tirarse solo para el lado de la ortodoxia sin la práctica, ni tirarse solo para la praxis sin la correcta doctrina. O sea, ambas cosas van de la mano. Pero lo que quiero que entiendan es que en la época en la que surge la teología latinoamericana, como teología de la liberación, tuvieron que hacer una inversión a propósito. Dejar la ortodoxia por un momento para dedicarse a la ortopraxia como opción en ese momento. Una vez pasado todo el problema, claro, hay que hacer el equilibrio. Entonces, yo pregunto, las iglesias evangélicas, ¿en qué onda andamos? ¿Buscando la ortodoxia o buscando la ortopraxis? ¿O ambas? ¿Qué opinan ustedes? Débora. La mayoría de iglesias, mayormente buscan la ortodoxia, ¿no? Sí, pues. La ortopraxis se ve muy poco, son raras las iglesias. Claro, porque lo más importante es la doctrina, ¿no? Están afanados con la doctrina. Igual nosotros hacemos teología, ¿qué es lo que más nos interesa? Pues estar en lo correcto, buscar la verdad de la doctrina, para eso hacemos exégesis, todo está muy bien, o sea, yo no estoy en contra, al contrario, es la labor nuestra como maestros, como investigadores, como profesores, como estudiantes, buscamos la verdad. Oiga, pero la verdad no es solo teoría, la verdad no es solo lógica, la verdad para Jesús, el Emet en el Antiguo Testamento, es no solamente el equilibrio doctrinal, es también la acción, o sea, el equilibrio entre el pensamiento y la acción. Eso es precisamente la definición de praxis. Praxis no es acción, praxis es la suma de la acción y del pensamiento y la reflexión. Entonces, cualquiera no tiene una praxis. O sea, una práctica supone una acción permanente. Esto es ya mi práctica. Yo siempre lo hago así. ¿Se entiende? Esta es mi práctica. Esto es lo que yo practico siempre. Esa es la praxis. Es el resultado del pensamiento y la acción. Por eso muchos definen la praxis como la acción pensada. En otras palabras, la pastoral con doctrina.
Si yo voy a ayudar a un grupo de necesitados en el barrio, gente pobre, pero son delincuentes, no basta con que yo le ayude más, pues también tengo que ayudarles a que se corrijan, ¿no? A que dejen la delincuencia. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Ortopraxis lleva consigo ortodoxia. Pero yo no busco solo estar en la ortodoxia para que todos me digan, ese hombre es, caray, tiene una doctrina muy buena, ¿no? Eso importa menos. Lo que más importa es la práctica. La fe está bien, pero con acción. Eso lo estoy insistiendo porque es clave para que algunos creen que solamente la acción liberadora es lo que importa. Sí, importa, pero no a cualquier costo y no con cualquier doctrina, ni con cualquier ideología. La diferencia entre la acción pastoral y la acción política pasa por la ortodoxia, justamente, por lo correcto. Pero ¿cuál es la idea correcta? ¿Cuál es la verdad que hay detrás en nuestras acciones? ¿Por qué mis acciones, o a qué responden más bien la pregunta? ¿A qué responden mis acciones pastorales? De solidaridad, de amor, de ayuda, de apoyo, de justicia. Responden a una doctrina que tenemos. Por lo tanto, la ortodoxia no está fuera. Pero lo que me importa no es tanto que me reconozcan como ortodoxo, sino que vean mi ortopraxis. Ese es el objetivo. Entonces, en la teología de la liberación se habló también de niveles. Dado que la teología de la liberación nace, como acabamos de ver, por el impacto sobrecogedor de la experiencia de la pobreza, en esa praxis de la liberación política y económica, en esa praxis, la liberación política y económica ocupa el primer plano y a ratos incluso ocupa toda la visión. ¿Por qué? Porque la realidad en América Latina es una realidad dura, de pobreza, de marginalidad, de opresión. Entonces lo que se necesita es acciones para salir de la pobreza, acciones concretas. También denuncia también de la injusticia. Pero esa denuncia de la injusticia supone una valoración de la realidad y de las acciones de los demás. O sea, un diagnóstico de la situación. Pero mis acciones, la ortopraxis, llevan consigo riesgos. Me pueden apresar por estar contra el sistema. Me pueden matar. Lo que pasó con Martin Luther King Jr., el hijo, defensor de los derechos de los negros en Estados Unidos, buscando la no discriminación y luchando contra el racismo. Lo asesinaron, lo acuchillaron. Él estaba entre la ortodoxia y la ortopraxis, pero la ortopraxis tiene sus riesgos. Es como decir la verdad. Decir la verdad también tiene riesgos. Hay que ser capaz de asumir las consecuencias de decir la verdad. Como dice el profeta, hablad verdad cada cual con su prójimo. Pongamos un ejemplo de qué pasaría si no mentiríamos y si dijéramos la verdad. Pues se mostraría lo que somos. La gente nos criticaría porque muchas veces mentimos para resguardar nuestra imagen, para que crean que no tenemos la culpa de una mala acción, sino que pues el tiempo,
la distancia, el tráfico, en fin, le echamos la culpa a cualquier cosa, o que estoy enfermo, por eso no lo pude hacer. Pero si alguien dice, mire, la verdad, tenía flojera y no lo quise hacer. Bueno, va a sufrir las consecuencias, ¿no? Imagínense que alguien llegue tarde al trabajo y diga la verdad, ¿por qué está llegando tarde? Pues me quedé dormido porque anoche estuve viendo una película en Netflix hasta las 3 de la mañana. Ahora, ¿eso qué es? ¿Ortodoxia o ortopraxis? ¿Qué dicen ustedes? Ortopraxis. Claro, hay que decir la verdad, pero decir la verdad, fíjate, estoy hablando de teoría, decir la verdad supone acción en contra nuestra. Por eso Jesús dijo, la verdad os hará libres. Y está hablando de la relación entre la verdad y la liberación y la libertad. La verdad es lo que libera al ser humano. Uno se siente libre cuando dice la verdad. O no se siente uno libre hasta que se diga la verdad. Cuando uno confiesa, hay como una sensación de alivio, del malestar que trae mentir y no decir la verdad. Ahora, como ha subrayado Gustavo Gutiérrez en repetidas ocasiones, desde el comienzo está claro que esa liberación es solo el primero de 3 niveles, cada vez más hondos, que constituyen la liberación que busca y ofrece la fe. Los otros 2 niveles son la liberación personal y la liberación del pecado. ¿Y cuál es la anterior liberación? La liberación social, económica, política, religiosa, ¿cierto? Pero a eso hay que sumarle la liberación personal y la liberación espiritual o del pecado. O sea, hay 3 niveles de la liberación. Los evangélicos mayormente creemos que la liberación personal es lo primero, o la liberación del pecado. Luego la liberación personal, que habla de mi desarrollo, mi crecimiento humano. Y luego ya tengo que hacer acciones sociales que ayuden a la liberación de la gente. Y entonces empezamos por nosotros, de lo individual a lo colectivo. Y la propuesta de la teología latinoamericana es empezar por lo colectivo y luego seguir con lo personal y luego seguir con lo espiritual. Si se dan cuenta, hay una inversión en el orden. No es el orden normal en que la gente actúa. El Dios que salva y libera. En esta inversión hay una recuperación de la savia que recorre toda la Escritura. El Dios que nos presenta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no está interesado en primer lugar en enseñarle a su pueblo cómo es Él, ni quién es Él, sino en intervenir en su historia para salvarlo, liberándolo primero, claro. Recordemos el Éxodo. En el Éxodo, o antes del Éxodo, el pueblo de Israel, que todavía no es un pueblo formado, todavía no se ha formado la nación israelita, es un grupo de migrantes que han llegado hasta Egipto en busca de trabajo para sobrevivir, porque las condiciones eran condiciones de hambruna, de hambre. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Cuando Moisés interviene, cuando Dios llama a Moisés, es porque Dios descendió, miró la aflicción de su pueblo y escuchó el clamor de ellos. Y entonces mandó a Moisés como instrumento de liberación. Pero no le preguntó si estaban en la doctrina correcta, si la teología que tenían era lo más importante y era buena. No, para nada. Dios en principio es un Dios que
sale en defensa de los pobres, de su pueblo que sufre. Eso se debe entender muy bien. Entonces, Dios es un Dios que interviene en su historia, en la historia de Israel, para salvarlo, para liberarlo de la mano opresora del faraón. Entonces, como verán, las condiciones de América Latina son muy similares en cuanto a explotación al pueblo de Israel en la época en que vivió en Egipto. Y entonces, así como Dios mandó un liberador para sacar de la opresión y del sufrimiento a su pueblo, incluidos los migrantes que estaban ahí, así Dios puede hacerlo también en América Latina, construyendo procesos de liberación con líderes sociales, políticos, para ayudar a la nación a ser libre de toda opresión, de toda dependencia cultural. ¿Y por qué de la dependencia? Porque no nos deja ser libres, porque estamos siempre dependiendo del otro. Es como alguien que pide prestado a una persona que tiene dinero y luego no puede pagar, se vuelve esclavo de la persona que le ha prestado, del prestamista. El prestamista le ofrece más dinero para que trabaje, consiga recursos y le pague la deuda anterior, pero ya tiene ahora dos deudas, la anterior y la nueva. Y si se atrasa, el prestamista le va a prestar otro tanto para que pueda trabajar y pueda pagarle, pero ahora tiene tres deudas y así. O sea, esa situación de dependencia de los países ricos es lo que llevó a América Latina a postergación. ¿Y cómo se sale de ahí? Pues con trabajo, sí, está bien, pero mientras reconozcan la fuerza de tu trabajo como debe ser. Pero si tú trabajas como peón o peona y no te pagan lo suficiente, nunca vas a salir, nunca vas a elevarte a un nivel de desarrollo. Siempre vas a ser dependiente del empresario, del que te da trabajo. De ahí que las nuevas propuestas económicas de muchos millonarios pasa por no ser dependientes laborales, sino de construir su propio trabajo. De generar sus propios recursos, de convertirse en su propio jefe. Mire, y el Perú tiene el 70% de la población, no depende de la economía formal, no pasa por ser empleados, trabajadores de fábricas, de empresas, de mineras, etcétera, etcétera. El 70% es trabajador independiente. Y entonces cuando hay crisis económica mundial, pero cuando hay una pandemia como esta, allí sí, si el Estado interventor lo que hace es obedecer a pie juntilla a las grandes transnacionales y no permitir que los pobres salgan a trabajar, ahí sí morimos. Por eso es que la gente no quiere obedecer ya. Así levanten la cuarentena o no la levanten, igual la gente ha salido a las calles. Porque la economía nuestra, individual, relativamente autónoma, no necesita de otro, solo necesita de la fuerza de su trabajo y un pequeño capital. Pero se han traído abajo a las MIPES, a las medianas y pequeñas empresas. Y el Estado, el gobierno peruano, con la economista que han contratado, con la
la ministra de Economía, lo que ha hecho fue ayudar a las grandes empresas, no a la pequeña y mediana empresa. Ha ayudado más bien a las grandes. Por ejemplo, Ahí tenemos un problema con los perros acá. Las AFPs, que han jugado con nuestro dinero en la bolsa y han perdido cuando cayó la bolsa gracias a la pandemia. Perdieron millones. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Les ha subvencionado y les ha dado recursos para que se levanten. A las grandes, pero a las pequeñas, muchos ya no se van a poder levantar después de esta pandemia, económicamente. ¿Eso qué revela? Que quieren que tengamos un país dependiente, y se contente con un sueldo mínimo. Eso es lo que buscan. Ese es el modelo de Estado que tenemos. Yo no estoy en contra, por si acaso, porque vayan a pensar que este es medio terruco, ¿no? ¿No? No, no, pastor. No, no. No, pero es que no podemos seguir así. Ya me han dicho comunista antes, ¿no? Por pensar de esta forma. ¿No? ¿Van a seguir ustedes siendo trabajadores así, dependientes, toda su vida? ¿Les dará la fuerza de trabajo toda la vida? ¿Y qué pasa si algún día hay un accidente? Si trabajan con las manos y hay un accidente en sus manos. Si se movilizan con sus pies y hay un accidente en los pies. Y no tienen un negocio propio. O usted y su familia. Miren, ¿cómo empezó el sistema capitalista en la Edad Media? Con la Reforma Protestante, justamente. Con la teología reformada, calvinista. Es que empezó el capitalismo internacional. Eso lo dice Ernst Strauss, lo dicen los economistas, lo dice Max Weber, lo dicen muchos grandes teóricos que han analizado la situación. Empezó en Europa con lo que se llamaban los burgos. ¿Quiénes son los burgos? Los burgueses. No eran lo que son los burgueses ahora. Los burgos en la Edad Media era el artesano, el carpintero, el zapatero, que comenzó a poner su propio negocio, a juntar un capital. Y con la ética protestante del ahorro y un ideal del trabajo que es como una vocación de servicio a Dios, con esa filosofía comenzaron a generar un capital que luego se hizo grande y se convirtieron en los capitalistas. O sea, ser capitalista no es malo, por si acaso. Si usted tiene un capital, muy bien, hágalo trabajar. Ahora, ningún terruco de esta época, ahora, te va a decir, está bien que seas capitalista. No, te van a decir por doctrina, no, tú no tienes que ser capitalista, tú tienes que ser comunista. Sí, pero está demostrado que ni siquiera el sistema comunista es un sistema justo, igualitario. Todos los gobiernos comunistas o socialistas, una vez llegado al poder, se han olvidado de los pobres. Ahí tienen a Cuba y también Venezuela, ¿por qué no? Y tienen otros países en otros continentes. El capital no es nada malo. Es la forma como se usa el capital, siempre que no vaya en contra del resto de la población. Siempre que no atente contra la libertad y la dignidad de los hermanos, de la colectividad de la que soy miembro. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo. A ver, aquí por mi barrio, en la cuadra hay 3 tiendas, en la misma cuadra. ¿Qué tal si yo pongo una tienda y vendo a menos precio que los 3? Porque tengo un gran capital.
¿Qué va a pasar? Voy a hacer caer, la gente va a correr donde mí, va a venir a comprarme a mí y no le va a comprar a ellos. ¿Estará bien eso? En principio, tal vez para llamar la atención, para convocar gente, está muy bien. Pero si ya yo veo que se están cayendo las otras tiendas, entonces la pregunta es, ¿dónde está la ética del trabajo? ¿Dónde está la solidaridad con el otro? Entonces aparece la competencia. Yo no soy economista y de economía no sé nada realmente, pero la competencia desleal es terrible. Si yo llamo a gente, distribuidores, y comienzo a comprar mercancía o víveres o artículos, qué sé yo, que vienen o que son robados, para no decir que son de contrabando, y que me lo dan a mitad de precio. Entonces yo puedo vender con un poquito más de la mitad de precio, pero siempre será menor que los demás que están comprándole a los distribuidores normales. Entonces, claro, yo voy a prosperar, mi negocio va a crecer. Ya no voy a poner una tienda, sino voy a poner otra tienda más. Y si sigue creciendo, voy a poner otra tienda más. Y al final desaparezco a las 3 tienditas que habían antes. Y me convierto en el gran empresario. ¿Qué está bien y qué está mal? Me gustaría sus opiniones. A ver por dónde andamos. Pastor, bueno, viendo, ¿no? Sí. Lo que hablo acerca de... Yo creo que en una parte, yo creo que sería un hombre visionario, ¿no? Porque Pero tiene mira un mi propósito. ética. Pero mira mi Claro, tiene un ética. propósito. Sí, sí, de Estoy comprando cosas surgir, pero... robadas. no escuché de ese aspecto. Sí, Bueno, dije que yo puedo, para matar a todas las demás tiendas aquí en mi barrio, yo compro cosas robadas, yo compro, qué sé yo, mercadería dudosa y la ya, vendo como normal. Obviamente le voy a ganar a todos los demás, no van a poder competir conmigo porque no tienen los recursos que yo tengo. claro. Lo que pasa con las grandes empresas transnacionales, vienen al país, hacen convenio con los líderes del país, les pagan una coima y les dejan trabajar sin cumplir las leyes que están establecidas en la Constitución para defender a todos los peruanos. Muchos asiáticos, por ejemplo, sobre todo los chinos, traen hasta su propia gente para trabajar si vienen a Perú. Los traen en barco, en avión, lo que fuera, pero traen su gente. Y la mano de obra barata ya la contratan aquí. Pero los niveles medios o altos, profesionales, traen su gente. Luego se llevan el dinero en cantidades al país. Divisas no quedan en el Perú, se las llevan. Y luego mandan el dinero a bancos, paraísos fiscales, donde no hay control. Ahí está lo que ha pasado con Odebrecht. Son las grandes empresas. Si yo imito eso, claro, la idea es generar un capital. Aquí la idea, entre comillas, era el desarrollo del país. Hay que hacer carreteras, hay que construir, qué sé yo, la transoceánica, hay que dar lugar a la explotación del gas, el petróleo. Somos un país altamente minero. Yo diría que el 80% de la riqueza peruana es minería. Pero no le estamos dando el lugar ni con las leyes correctas a la minería. Porque los que vienen, las grandes empresas, vienen a hacer excavaciones, a explotar las minas. Una miseria a los trabajadores. Y encima, pues desplazan a la gente, a los pueblos, los sacan fuera si ellos están asentados en un lugar minero.
y no les pagan o les prometen que le van a pagar una vez que sacaron el oro, la plata, el cobre o los minerales que fueran, luego se van y no les cumplen. Y el Estado no hace nada, no hay un Estado que intervenga. Tampoco queremos un Estado interventor en todo, pero el Estado debería defendernos, pues, ¿no? Ahí está lo que está pasando ahorita con las clínicas. Las clínicas no le hacen caso al Estado. No han firmado el acuerdo para vender o para tener un tope en el cobro de internamiento en los hospitales y de medicina. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. O sea, en el ejemplo que yo les puse de la tienda porque la idea es generar un capital. Yo voy a generar capital. Mi capital va a crecer, ¿no? Con mi tiendita. Pero estoy comprando cosas robadas. Estoy teniendo competencia desleal. Y el sistema neoliberal actual es un sistema que te dice la competitividad es correcta. Cuanto más competencia es mejor. Pero pregunto, ¿ustedes pueden competir con otra gente con los pocos recursos que tienen? ¿Pueden competir realmente? A ver, José, me acabas de contar que estás trabajando, aunque sea provisionalmente, para poder salir de la situación de pobreza, porque llega un punto en que ya cualquier trabajo es bueno, ¿no es cierto? Claro. Para poder comer. Pero, ¿estará correcto? Claro que es imposible competir, ¿no? Totalmente incorrecta y es difícil a veces comprender eso, ¿no? Pero te vuelves Bueno, dependiente. ese es el punto. En un aspecto me beneficia, porque Sí, claro, estamos... tienes trabajo, puedes sobrevivir, pero a costa de ser dependiente. Claro, eso es una ventaja. Estaba pensando, Pastor Bernardo, acerca de lo que, del ejemplo que puso, ¿no? Cuando se empieza a progresar bueno, como habló de la tienda de objetos robados, Sí. yo creo que para poder surgir se tiene que sobornar a las autoridades. Sigue la corrupción, nunca termina, es una secuencia de corrupción, ¿no? Porque creo que en ese aspecto, como habló de Odebrecht también, todo es una corrupción seguida, nunca termina. Pero nosotros no podríamos competir así, pues, porque somos cristianos. Aquí viene ya Porque, la ortodoxia. claro, en ese aspecto es vuelta nosotros totalmente hacer la diferencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, son los riesgos, pues. Yo estoy manejando, me para el policía, pero estoy en falta porque no actualicé mi permiso de conducir o mi licencia, por ejemplo, se me venció, no tenía dinero, porque soy pobre, ¿no? No tenía dinero para actualizar mi licencia, no la actualicé, me agarra el policía y ¿qué hago? Pues le doy sus 10 solcitos, sus 20 soles y me deja libre. Y así voy a seguir siempre. Entonces, se hace algo ya permanente, ¿no? Ya se vuelve una costumbre y una praxis, pero una praxis no correcta. En cambio, decir la verdad, mire señor, no tengo mi licencia actualizada porque por mis razones, pues no tengo dinero. Al guardia no le importa si tú eres pobre o no. Al guardia le importa que tú estés en lo correcto. Ahí no hay ortopraxis, hay ortodoxia. Acá el manual dice, las leyes dicen que usted está en falta, señor, y eso significa papeleta. Lo correcto, ¿cuál sería? Pues póngame la papeleta, señor. No, que vamos allá, te voy a llevar al depósito. Si usted quiere, arregla ahí con el general. No, señor, póngame la papeleta. Y ese guardia se va a resistir a poner la papeleta porque en el fondo no quiere la papeleta. Él va a ganar con la papeleta. Creo que hay un porcentaje, no sé, 10, 20% de cada papeleta. Pero va a ganar de aquí a un mes. ¿Quién sabe si 2 o 3 meses? En cambio, la coima es inmediata.
Entonces todos creen que está correcto, que ese es lo correcto, y eso no es correcto. Ahí no hay ortodoxia. Tampoco hay una ortopraxis, porque la ortopraxis sería, hablando del carro, no salir, no manejar si veo que no tengo documentos en regla. Lo correcto sería poner un negocio, pero que no vaya en contra de mi fe y de mi doctrina. ¿Qué es lo que más da dinero? Por ejemplo, ¿una tienda de abarrotes o pongo una licorería? ¿Qué da más plata? ¿Qué piensa Carlos, que lo veo ahí pensativo? Los licores es lo que venden más hoy en día. A eso, José. Claro, el licor, porque el vicio a la gente. Pero yo soy pastor, soy creyente, tengo familia creyente. Sí, pero mis negocios son negocios. No, 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 no. Espera un momentito. Ahí abarca mucho la ética, pues, los Exacto. valores. Y el sistema económico mundial no juega con la ética, no existe la ética. Acá no hay que estoy haciendo mal, estoy haciendo bien. Me estoy adaptando a la situación. En el Perú hay coima, viene la empresa y dice, aquí hay que coimear porque no hay otra forma. Hay competencia desleal. Pastor Bernardo. Hay una convocatoria para trabajos, se presenta, hay una licitación, se presentan 10 empresas que están en lo correcto, que mandan un presupuesto de acuerdo a los costos nacionales. Viene otra empresa transnacional, ofrece 10 veces más que lo que los demás, pero a la hora de los logros dice, no, yo no voy a dar los 10 veces más. Arreglemos entre tú y yo, vamos mitad y mitad. Es un problema ya de la ética y del sistema. Este es el sistema, dependiente, corrupto. ¿Qué más es el sistema económico neoliberal? Pues marginador. O sea, ahí veo a Carlos con ganas de hablar. Dale, Carlos. Sí, hace un momento usted preguntaba qué es bueno, qué es malo, ¿no? Y siguiendo un poco la conversación que estamos teniendo hasta aquí, es tal vez precisar dos cosas, ¿no? Yo creo en el desarrollo económico libre, ¿no? Creo que cada persona tiene la oportunidad de poder desarrollarse también económicamente, pero esto bajo la ética, ¿no? Claro. Bajo una competencia sana y saludable, equilibrada, que beneficie no solamente su bolsillo, sino también, sobre todo, a las personas que tienen pocas posibilidades de poder tener la adquisición, ¿no? Pero creo que lo malo está en lo que vemos, ¿no? Usted ha puesto como ejemplo a las clínicas, pero también las farmacias, por ejemplo, ¿no? Sí. Preguntaban quién es quién fue el Inca más malévolo, ¿no? Dicen que es Inca Pharma. Y yo creo que monopolizar y hacer un apacaramiento, ¿no? Claro. La palabra es acaparamiento, ¿no? Es una forma de abuso, una forma de violencia, ¿no? Una violencia que hemos aceptado como buena, como que si fuera eso una competencia saludable, pero violentamos la economía de las personas que emprenden, ¿no? Sus trabajos de manera sencilla, y como usted decía, no tienen oportunidad de poder competir frente a las grandes empresas que de pronto vienen al país y se les permite el abuso, ¿no? A los pequeños empresarios que quieren salir adelante, ¿no? Entonces yo no estoy a favor de eso, ¿no? Es una forma de abuso, una forma de violencia que socialmente, políticamente se ha aceptado, ¿no? Sí. Alejandrina, ¿qué piensas sobre el trabajo dependiente? ¿La Alejandrina? ¿O me dejó la foto nomás ahí para...? Sí, de vender. Está haciendo negocio, creo, está haciendo empresa. ¿Puedo dar una opinión, profesor, mientras que está ahí? Claro, mientras llega Alejandrina de vender sus cosas, ¿saben? Claro, no, o sea, Dale, el tema dale. sobre, usted refiere, ¿no? El capitalismo, el comunismo, ¿no? Si ser dependiente o independiente, ¿no? Normalmente, hoy actualmente, el país está normalmente más dependiente, ¿no? Al inicio.
¿no? Al Sí. inicio, ¿no? Pero luego vas sobresaliendo, ¿no? Y llega, bueno, a generar su empresa o negocio o microempresa, ¿no? Yo he conocido, ¿no? Entonces, yo no pienso que los dos van a ir de la mano durante se puede decir, el proceso o los años. Siempre uno va a iniciar independientemente, ¿no? A veces, más que no, dependientemente más que independientemente, ¿no? Pero Sí. también se necesita mucho también la ética, como lo mencioné hace un momento, la ética, los valores de uno mismo, ¿no? De saber qué es lo que va a ofrecer, ¿no? Hoy en día, ¿no? Nosotros como creyentes, ¿no? Como usted mencionó, como creyentes es uno que puede dar un ejemplo, ¿no? Como dijo, que puede vender licores, ¿no? Pero éticamente se estaría mal, ¿no? No, Claro. pero podríamos decir, pues la demanda que da, que es lo que más sale, se podría decir hoy en día, ¿no? Pero no, no es así, bueno. Sí, pues ahí está el problema. Lo que estábamos hablando era de la condición de dependencia que supone el proyecto de liberación en la teología latinoamericana. Pues, el ejemplo que he dado, aunque es muy individual, muy pequeño, de un barrio, de una tiendita, es hasta qué punto somos dependientes de otros. Y en América Latina éramos en todos nuestros trabajos dependientes de los países desarrollados y no podemos generar nuestros propios recursos. Ese es el problema. Y entonces, lo que plantea la teología de la liberación es romper esa dependencia, salir de esa situación de dependencia y crear su propio modelo de desarrollo, no seguir el modelo de desarrollo de los países, entre comillas, desarrollados, porque ese camino no lo vamos a poder seguir, porque las condiciones culturales son otras, distintas. Las condiciones del tiempo y de la época son distintas. La economía que tiene uno y otro son distintos. Entonces no podemos competir por igual ante todos. Ese es el tema. A ver, Joel, ¿qué piensa de todo lo que estamos hablando? ¿Qué convendría, Joel? ¿Un trabajo dependiente o un trabajo, qué sé yo, independiente? O ambas cosas. Bueno, sí, ahí estoy, pastor. Ajá. También el nivel de riesgo, ¿no? Porque si usted se dedica a trabajo independiente, tiene la posibilidad de ganar más, de desarrollarse más, ¿no? De prosperar más, pero también el riesgo de perder más. Sí, En el Perú es difícil el trabajo independiente por la cuestión ética, ¿no? Porque si uno va a hacer todo lo correcto, no sales. no sale. Porque todos los demás, el 99% no está haciendo lo correcto, no pagan impuestos, no pagan los derechos laborales, explotan a la gente. En cambio, si tú pones por tu fe, por tu ética, todo correcto, pagas planillas, impuestos, y allá no sale ya. Ahora, Ya. dependiente es un trabajo de sobrevivencia, ¿no? Salvo que usted sea un profesional altamente calificado y puede trabajar en una empresa grande y tener un buen sueldo, con muchas... Claro. Pero aún así, por ejemplo, así seas un profesional con un buen sueldo, sigue siendo dependiente. El día que haces algo que no le gusta al dueño de la empresa, te saca. O sea, siempre tiene sus riesgos, ¿no? Claro, todo trabajo tiene riesgos, obviamente. Pero, pues entre uno y otro, entre ser dependiente o independiente, yo prefiero a esas alturas ser independiente. Solo que también tienen sus riesgos, obviamente. Porque al final hay momentos en que no hay trabajo. Hay momentos en que se te anula toda posibilidad. ¿Y a quién recurres? En cambio, un trabajo dependiente, tú tienes más o menos fijo un ingreso mensual.
o semanal o quincenal. Pero el trabajo independiente a veces sí y a veces no. Tú le preguntas a un ambulante cómo le va y siempre va mal. Dice, no, ahí está, no, no se hagan. Claro que mienten, ¿no? Pero a veces va bien y a veces no. Ese es el detalle. Pero el tema de la teología de la liberación es cómo salir de la dependencia de los grandes países desarrollados que abusan de nosotros y que tenemos que liberarnos. ¿Cómo liberarnos sin provocar violencia? Porque si me han prestado dinero, pues yo debo devolver ese dinero. Eso es lo justo. Pero cuando el Perú ha querido pagar la deuda externa de golpe, Estados Unidos no le ha dejado, no le ha permitido. Cuando hemos querido unirnos todos los países del Pacto Andino, Perú, Bolivia, Ecuador, incluido Colombia, ¿ves? Porque Colombia pertenece más al Caribe, pero cuando hemos querido unirnos para pagar en conjunto la deuda externa, no ha querido Estados Unidos, porque eso le iba a significar un superávit en su economía. Y además no quería que nos liberemos, quería que sigamos siempre dependientes, obedeciendo las órdenes de ellos. ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene Estados Unidos de meterse en la política venezolana? Pregunto. ¿Quién le ha dado ese derecho? ¿Ya llegó Alejandrina todavía? Pastor, me quedé dormida, disculpe. Ya. Está bien, por decir la verdad te disculpamos. No, el cansancio del día, de verdad que sí, estaba agotada. Sí, sí, no te preocupes, tranquila. Ya sé que un poquito escuché que estaba rajando, que me fui a vender algo así, pero bueno. Es que estábamos hablando del capital, de poner un negocio, de si somos dependientes o independientes. Pensamos que había salido a vender algo y a generar tus propios recursos. Ya se fue, ya, ¿qué le importa la teología? Total, la teología del acto segundo. Primero la autopraxis. Sí, Así que bueno. pensamos que te había sido, pero bueno, ya despertaste, ¿no? Ay, gracias, disculpe. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda de la pregunta que acabo de hacer? Bueno, ¿Quién se anima a responder? si es mejor ser independiente o dependiente, ¿no? Pero Claro. para mí, lo mejor también es ser dependiente, pastor, porque a veces cuando eres independiente, a veces hay y a veces no hay. Porque Eso, sí. yo conozco empresarios que tenemos en la iglesia, hoy están fatal, ¿no? Sí. Porque se les ha cerrado las puertas, no hay ingreso y bueno, lo están pasando muy mal, pero cuando uno es dependiente, dependemos de alguien o trabajamos para alguien más, entonces a pesar de esta pandemia tenemos un sueldo que se nos paga, nos trabajemos o no trabajemos porque están obligados a pagarnos. Siempre que el dueño decida tenerte como trabajadora, pero han habido miles de despidos ahorita, miles de despidos. Por esa parte es una ventaja para nosotras, ¿no? Porque como trabajador tenemos beneficios y gracias a Dios que hemos seguido, a pesar de haber descansado meses y no haber trabajado, hemos seguido recibiendo nuestra paga, ¿no? Y bueno, como independiente en estos meses no han podido salir a trabajar y por ende muchos no han tenido ingresos para su casa, ¿no? Sí, claro, y por eso han salido desesperadamente antes que se acabe la cuarentena, ya estaban saliendo a vender, ¿no? Claro que hacer sí. algún negocio. Así es, pastor. Ya, ¿y cuál sería la salida desde la teología para ir metiéndonos otra vez al tema teológico? ¿Cuál sería la salida para el país, para América Latina, para salir del subdesarrollo, de la dependencia y ser un país desarrollado? Porque muchos países de Europa antes eran como nosotros o peor, y sin embargo han salido a flote. Hay varios elementos ahí. Hay elementos éticos,
hay elementos culturales, hay elementos ideológicos, hay aspectos de la idiosincrasia, de la característica de los pueblos de cada país. Hay los países, por ejemplo, del norte, de Europa, por ejemplo. Tú vas a un negocio, entras a un restaurante, te olvidas tu saco, tu sombrero, tu cartera, tu paraguas, cualquier cosa, y ahí va a quedar. Nadie lo agarra. Eso pasa aquí en Lima y adiós, olvídate. Incluso dejan a veces su cartera y sigue la cartera ahí. ¿Qué es lo que hará que la gente no se lleve ni se apropie de los bienes de los demás? ¿Será cultura? ¿Será ética? ¿Será religión? ¿Será espiritualidad? ¿Será asco que tienen de agarrar las cosas ajenas? ¿Qué cosa será? Que nosotros no entendemos aquí en Perú. ¿Cómo podemos salir de la situación de corrupción en la que estamos? ¿Alguien tiene una idea? Por favor, denme una esperanza. Ayúdenme a entender cómo salir de la corrupción en este país. ¿Por dónde empezamos? Vayan pensando cada uno para que me dé una pequeña opinión. Si alguien quiere lanzarse, tal vez. Ahí veo a José Brisi que está con ganas de hablar. ¿O no? La pregunta es, pues, profesor, respecto, o sea, la corrupción, ¿no? Hoy en día. Sí, sí. ¿Cómo salimos? Uy. Y fíjate que como, es como el virus, ¿no? Tienen que matar todo el virus que está, o sea, podría ser empezar de cero, ¿no? Desde la raíz, ¿no? Limpiar, claro, la raíz, como limpiar la casa cuando está sucia, ¿no? Fumigar. Para que se vea mejor, ¿no? Ese, bueno, más general, porque la corrupción está en todas partes. Desde lo más pequeño que es la municipalidad hasta lo más grande que es el Palacio de Gobierno, ¿no? O desde más abajo, ¿no? Desde dentro de la familia incluso. En los hogares. Claro, hogares quizás, ¿no? También se podría decir, ¿no? Porque corrupción también no solo es en ese tema dinero, sino en otros temas también se puede mencionar la corrupción, ¿no? Claro. Pastor Bernardo, Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo salir? Según tu idea. Dame una idea mínima. Necesitan a Jesús. También es armonía, es así, ¿no? También, ¿no? Sí, lo necesitan y urgente. Alguien que les predique ahí. ¿A quién? Bueno, alguien que a los corruptos. Vamos 2000 años de predicación, 2000 años de cristianismo y peor la cosa. Pero a ellos nadie les ha ido a predicar. ¿Tú crees que por eso son corruptos? Claro. ¿Y los pastores corruptos? Hay pastores corruptos. Pastor no sabía. ¿Cómo que no? Hay un montón de pastores corruptos. No me incluye, pastor. No, yo no hablo de ustedes, yo hablo de otros. Pero hay muchos pastores corruptos. Se agarran el dinero, acaparan todo y no les importa para nada si en su iglesia hay pobres, necesitados, que quieren la ofrenda, los diezmos, primicias, si hacen actividades y luego se tiran el dinero. Dime si eso está correcto. Necesitan convertirse de nuevo. Así es. Yo me pregunto a veces si son creyentes o no. Yo creo que no. A veces me pregunto si son pastores o son demonios. Y más me voy por lo segundo, creo que más demonios que otros. Entonces, si están endemoniados, lo que necesitan es liberación. Si no es la liberación política, pues la liberación espiritual, pues porque andan mal. ¿Cómo puedo yo, siendo pastor, ganar un sueldo o digamos unos 10 sueldos mínimos
Y los creyentes en el general, el promedio, gana 1 o 2 sueldos mínimos. Y no hago nada para que todos desarrollemos. Y por eso las iglesias no quieren pertenecer a denominaciones, porque la denominación te pone reglas, te pone tope salarial. La denominación te pone una serie de exigencias que tienes que cumplir. No cumples, te van a sacar del pastorado. Entonces, mejor soy independiente, no me controla nadie, yo agarro todo el dinero. ¿Y quién me va a controlar? Mi hijo estaba asistiendo a una iglesia aquí en Los Olivos, el mayor, y él daba su diezmo, pues ganaba muy bien, pero daba su diezmo, sí, puntual, todo. Estaban juntando para comprar un local porque estaban solo en un local alquilado y se cansaron, dijeron, pastor, vamos a comenzar a hacer actividades. Comenzaron a hacer actividades de las que nosotros siempre hacemos. Juntaron $20,000 y la idea era seguir juntando más con los diezmos, las ofrendas, actividades especiales y todo. Y en una de esas lo invitan al pastor a Estados Unidos para una conferencia de pastores y líderes, creo que era de misiones o evangelismo. Y el pastor se fue con su esposa, pero se fue con los $20,000, por si acaso, para tener un respaldo y luego volvería y lo pondría otra vez en las arcas de la iglesia. Y que resulta que se dio la gran vida en los Estados Unidos, en 2 semanas se tiró el dinero. Y cuando vino, no pasó nada porque nadie sabía. Pero ya cuando comenzaron a juntar más, le pidieron cuentas al pastor, le dijeron, pastor, ¿y con cuánto vamos ya? Porque que yo sepa, le dijo mi hijo, ya van como $20,000, ¿no? Ahora estaremos en 30 ya. Y le dice, ¿y tú quién eres para controlarme a mí? Acá yo soy el pastor. Además, ese dinero ya no hay porque yo he decidido, yo lo gasto. Y lo gastó. ¿Y qué pasó? Se deshizo la iglesia. Y el pastor está vendiendo papas ahora. Qué malo vender papas, ¿no? Pero ese no era su llamamiento. Dígame si eso no es corrupción. Totalmente. Yo sé que en correcto. las iglesias de ustedes no pasa eso, ¿no? Pero en las que yo he visto, pasa. O esta otra. Yo voy a predicar a una iglesia de más de 700 miembros aquí en Lima. Al final que termino de predicar, me levantan una ofrenda. El pastor dice, ¿a cuánto le gustó el mensaje del pastor Bernardo Campo? Amén, dice la gente, ¿no? Muy bien, vamos a dar una buena ofrenda para este siervo de Dios. Y traen 2 cajas grandes y comienzan a juntar dinero y los hermanos comienzan a dar. Y a la salida me entrega un sobre delgadito. Yo dije, el pastor se ha compadecido de mí, pues ha cambiado el dinero, me ha hecho un cheque, porque era delgadito, ¿no? Y yo veía, porque yo estaba en el púlpito y se veía abajo las 2 cajas grandotas, más o menos 50 por 50 era la caja. Y estaba lleno de billetes. Y dije, ay, caray, Dios me está bendiciendo, ¿no? Y a la salida me entrega el sobre delgadito. Yo lo guardo y me voy. Cuando ya subí al carro y abrí el sobre, eran 20 soles, un billetito de 20 para mi pasaje. Pero él al público le dijo, esta ofrenda es especial para el predicador. Dígame si eso no es corrupción o latrocinio, robo. ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Qué le puedo decir? Nada. Por ética, ¿no? Ya, lo único que hice fue ponerle la mano del Señor y decir, Señor, tú ve qué haces con él. Pero eso es cotidiano, no crean que es solo que me pasó a mí y nada más. De repente a ustedes no les pasa porque a lo mejor no están visitando otras iglesias. Pero yo que ando por aquí y por allá, que me invitan a predicar, yo lo sé. Y a veces hacen eso.
Bueno, pero entonces, ¿cómo generamos desarrollo del país en una situación de dependencia y con un mal que es grave, que es la corrupción? Si no vencemos la corrupción, no podemos generar desarrollo, porque toda la plata del desarrollo irá de frente a la corrupción. Son millones y millones de soles y de dólares que se ha ido en corrupción. Y encima, el gobierno o las instancias de gobierno a quien le corresponde establecer justicia, no lo hacen. No han confiscado los bienes, por ejemplo, de Odebrecht. Y se han llevado todo, incluso Odebrecht, en la cara nuestra pintada, ha vendido y ha traspasado todas sus acciones a otra empresa. Y ya es otra empresa, entonces el Estado ya no le puede cobrar. Entonces, ¿qué necesitamos frente a una situación como esa? Liberación. ¿Qué se necesita para salir de la corrupción? Denuncia. Oración incluso, para que Dios ayude a que se destapen cosas, que se le vaya la mano, que se equivoquen a la hora de esconder las cosas y que salga a la luz la corrupción. O sea, la oración, sumamente importante para mí. La denuncia, en algún momento con alguno de ustedes, en algunos cursos anteriores, hemos hablado del profetismo. ¿Quiénes son los profetas ahora? No los veo. Yo conozco muchas iglesias pentecostales que dicen que tienen profetas, pero nunca denuncian nada, ninguna corrupción. Nunca, ni la de la iglesia. ¿Dónde veo los profetas? En la radio, en la televisión, los periodistas. Ahí veo la denuncia profética. Para mí son más profetas que los otros que están metidos en la iglesia. Entonces, en algún momento vamos a hablar, esperamos, de las nuevas teologías emergentes, del movimiento apostólico y profético, del movimiento de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, que creen que es la teología correcta y les lleva a una praxis de acumulación de dinero, de capitales, de la vida, de la dolce vita, ¿no? De la vida buena, agradable, pero solo para uno, para la familia del pastor. Y los demás, a trabajar duro para mantener a una persona. Y la gente se siente como complacida que su pastor haya prosperado, porque allí se ven ellos reflejados como un ideal que en el futuro ellos también van a llegar a ser como él. Y eso lo he visto en muchas iglesias. He conversado con muchos líderes a quienes les he dicho qué opinan de esta forma de organizar la iglesia en que uno se lleva todo el dinero y los demás no reciben nada. Por ejemplo, he hablado con evangelistas, con maestros, ¿con quién más? Pastores no. He hablado con evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Todos trabajan en el ministerio, pero solo el pastor es el único que gana. Recoge la ofrenda y se lleva todo. Yo le digo, pero por lo menos le dará sus pasajes a ustedes cuando les invita. No, tenemos que estar 3 veces por semana en reuniones. Tenemos que nosotros ser los primeros en dar nuestros diezmos y ofrendas. Y encima, somos los primeros llamados a poner dinero cuando hay actividades grandes. Y nos tenemos que sacrificar porque si no lo hacemos, nos quitan del liderazgo. ¿Y qué hacen ustedes? Pues no podemos hacer nada porque Él es el pastor, Él es el siervo de Dios. Y además la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Entonces yo no puedo tocar al ungido de Dios. Y me ponen a David, ejemplo, frente a Saúl. ¿Será correcta esa lectura ortodoxa de la Biblia? ¿Será correcta que hay que respetar si el pastor es corrupto? Estoy hablando de dentro de la iglesia, ni siquiera estoy hablando de la sociedad civil afuera.
Porque de la sociedad civil, si el alcalde es corrupto, ¿por qué la gente no lo denuncia? Por las represalias, porque no hay justicia, o porque tenemos un sistema de justicia que libera a los agresores. Muchas mujeres mueren, muchos feminicidios, o antes de que ocurra una desgracia, un crimen, la mujer se escapa y denuncia al marido violador o al marido agresor. Lo llevan a la comisaría, le hacen un parte al agresor, van ante el juez y el juez lo libera. A esa mujer que ha sido víctima de violencia, ¿le va a quedar más ganas de seguir denunciando? No. Entonces, ¿cómo librarnos de la corrupción? Yo creo que hoy no se debe hablar tanto de dependencia como se hablaba en la década del 70 y el 80, sino más bien de teología, de salir de la corrupción. ¿Cómo se llamaría una teología alternativa a la teología, a la práctica de corrupción? ¿Qué nombre le daríamos? ¿Teología de la anticorrupción? ¿Teología de la liberación de la corrupción? ¿Teología de la verdad? ¿Cómo se llamaría esa teología? ¿Teología de la justicia? ¿Qué nombre le pondrían a un proceso liberador de la dependencia, pero más que de la dependencia, de la burocracia, de la corrupción estatal, política, gubernamental, de la corrupción empresarial, de la corrupción barrial, de la corrupción familiar, de la corrupción eclesial, de todos los estamentos y niveles donde hay corrupción? ¿Cómo le llamarían a todo ese proceso de salida de la corrupción? Me gustaría sus opiniones, que me den una manito, que me ayuden a elaborar una propuesta teológica para salir de la corrupción. Carlos, ¿alguna idea? Joel, Alejandrina, los dos Josés. Bueno, yo creo que es un problema bien serio, ¿no? Para trabajar en todos los aspectos de la corrupción, de todos los ámbitos, hablando en general, ¿no? Incluso Todos los niveles. claro, del eclesial. Se necesita plantear bien una teología para eso. Bueno, a mi pensar, la teología de la liberación, ¿no? Porque... No porque estamos en este curso, ¿no? Claro. Sino que el acto debe ser un acto liberador, ¿no? Claro. Y empieza con la verdad. Empieza con la verdad. La verdad libera. ¿Se acuerdan de la comisión de la verdad? ¿Conoceréis la verdad? No. La comisión de la verdad aquí en el Perú, por la violación de derechos humanos, los años 70, 80, desde el terrorismo. Los años 80, el terrorismo hizo de las suyas. Sendero Luminoso, mató muchísima gente. Y entonces nombraron una comisión para esclarecer la verdad. Se llamó Comisión de la Verdad, para saber cuántos muertos había en el Perú. Y había más de 80.000 muertos. Pero muchos de esos niveles de corrupción era que venían de las Fuerzas Armadas, que tenían una idea de tierra arrasada y se iban con helicópteros a los pueblitos lejanos donde supuestamente se escondían los terroristas. Y desde el aire, con un helicóptero, derramaban gasolina sobre el pueblo. Y luego mandaban una mecha ardiente para que todo el pueblo se queme. Eso ha pasado aquí en el Perú, por si acaso. Lo sé
por gente que estuvo trabajando en la Comisión de la Verdad. Ahí está Humberto Lay, pero también está don Pedro Arana, que supo de estas cosas y me contaron. La ideología militar era tierra arrasada, esa era la consigna. Hay que arrasar y hay que destruir de raíz. ¿Por qué? Porque cuando iban a los pueblitos, preguntaban e investigaban a los campesinos para que les digan dónde están los terroristas y nadie hablaba. Y la razón no era que estaban de acuerdo con el terrorismo, sino que estaban amenazados por los terroristas, que si denunciaban o si los acusaban, iban a morir, o ellos o su familia, o su ganado, y les iban a quitar sus tierras. Entonces, ¿quién va a hablar? Nadie. Pero los militares, por como no hablaban, decían, estos son cómplices de los terroristas y no merecen vivir. Y entonces derramaban de arriba del aire, pues, combustible y quemaban pueblos. De repente ustedes no han sabido de esas cosas. O no han escuchado, de repente, primera vez que están escuchando. Y pensarán que estoy inventando. ¿No? ¿Cuántos muertos inocentes? Miles. Los ajusticiaban en las plazas públicas porque no querían obedecer las normas y las consignas del Sendero Luminoso o del MRTA, ¿no? Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y entonces ahí salió Fujimori y toda el grupo el sistema de investigación a nivel nacional, les hicieron un seguimiento hasta que los atraparon. Pero ya tenían la noticia dónde estaba Abimael Guzmán 6 meses antes. ¿Pero por qué no lo apresaron? Porque estaban esperando un evento político para apresarlos. Y ese momento ocurrió cuando comenzó a destaparse muchas cosas con Vladimiro Montesino, que les había filmado a todos, los había grabado a todos los que habían caído bajo su red de corrupción. Y los tenía amordazados, porque si hablaban algo, iban a salir los videos. A todos, todo el que pasaba por ahí, los ha filmado. Que es una idea maquiavélica, ¿no? Además es una idea delincuencial para protegerse. Esa es la situación. Sigue la pregunta en pie, por favor. ¿Cómo le llamaríamos, qué nombre le pondríamos a esa teología que nos ayude a pensar la corrupción y a salir del esquema de la corrupción? Si la situación es de dependencia, le llamamos teología de la liberación de la dependencia. Si el problema es la historia humana, hablamos de teología de la historia. Si el problema es que el mundo, el planeta, está en crisis y está a punto de colapsar y todo el planeta puede destruirse, hablamos de teología de la esperanza. Que este mundo tiene esperanza, que hay que construir la esperanza, que hay que, entre todos, trabajar para que la esperanza sea realidad y no sea solo una idea, una utopía, un ideal, sino que se haga realidad la esperanza. Y así son las teologías, un intento de describir la situación y de proponer una salida. Entonces, la teología de la liberación es una teología que propone la salida de la dependencia. Vamos a hacer un alto, son 8:40, 10 para las 9, volvemos y les voy a dar unos 10 minutos para que piensen cómo se llamaría esa teología que tenemos que construir, ¿sí? Para salir de la pobreza, para salir de la corrupción, para salir del trabajo dependiente, para liberarnos de las industrias y de las empresas que nos tienen agarrados por el cogote, que se llevan nuestro dinero.
¿Cómo hacer, cómo se llamaría esa teología que incluye al Estado, que no hace nada? Será teología de la insurrección. ¿Cómo se llamará? Hacemos el alto, vayan, tómense un cafecito y vuelvan con el nombre de esa teología. Vamos a construir una teología. ¿Estamos de acuerdo? En 10 minutos volvemos.